Bienvenidos una semana más a Kanateca. Hoy voy a explicar algo que me ocurrió el otro día y que está relacionado con lo que sin duda es alguna de las preguntas más habituales cuando hablamos de OBD11. ¿Pierdo la garantía de mi coche si hago una modificación con OBD11? Para los que no sabéis lo que es OBD11, os recomiendo que veáis el vídeo que dejo en la descripción, donde lo explico con detalle. Pero si decidís continuar viendo este vídeo y no sabéis qué es OBD11, os diré de manera rápida que es una herramienta como esta que tengo aquí, y con la ayuda de una aplicación permite activar o modificar algunas funcionalidades del coche. Hay varios fabricantes de dispositivos para codificación a través del puerto OBD, pero seguramente la más conocida es OBD11 y la más utilizada de los vehículos del grupo Volkswagen, aunque recientemente se ha extendido el soporte a la marca BMW. Y volviendo a la pregunta que planteaba al principio del vídeo sobre si perdemos la garantía al utilizar este dispositivo, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es depende. ¿De qué depende? Si tenemos alguna avería en el coche y todavía estamos en periodo de garantía, vamos a un taller oficial y si descubren que ese fallo o avería está relacionado con una incorrecta manipulación con OBD, pues lo más probable es que tengamos que pagar esa reparación. Es decir, la garantía no nos va a cubrir. Pero esto no es un todo o nada, es decir, si hemos manipulado el funcionamiento de los intermitentes y más adelante tenemos un problema en el motor, no tendría lógica que esa reparación no estuviera cubierta por la garantía. Os voy a explicar ahora lo que me ocurrió el otro día. Aparqué el coche en un parking público y a la hora de salir no había ningún cajero cerca, por lo que decidí acercarme con el coche hasta el más próximo. Como justo allí no se podía aparcar, puse los intermitentes de emergencia, fui al cajero y al volver al coche vi que la parte interior del intermitente trasero izquierdo no se encendía. Lo primero que pensé es, ¿se me han fundido los LEDs? Qué raro, el coche solo tiene 2 años y medio y tenía entendido que los LEDs duran mucho. Como la parte exterior de intermitente seguía funcionando, me dirigí a casa con la tranquilidad de que en caso de tener que girar a la izquierda podía usarlo, aunque también podía bajar la ventanilla y sacar la mano para advertir de la maniobra. Bien, al llegar a casa comprobé el funcionamiento de los intermitentes. El derecho efectivamente funcionaba sin problemas, pero al poner el izquierdo observé algo muy raro. Como podéis ver, no solo no se encendía la parte interior, sino que en su lugar se encendía la parte interior del intermitente derecho. Inicialmente pensé, bueno, es posible que haya un cruce o que el fallo en los LEDs izquierdos acabe afectando a los LEDs de la derecha. Tendré que pedir hora al taller y que me lo arreglen con cargo a la garantía. Spoiler, por suerte no fui al taller. ¿Qué habría pasado si hubiera ido al taller? Es posible que hubieran cambiado las bombillas y a continuación habrían comprobado que el problema no se solucionaba. O mejor aún, habrían hecho un reset a la unidad de control correspondiente. En ambos casos, podrían haber detectado que yo había estado manipulando la configuración de los intermitentes hacía un par de meses y por lo tanto el fallo era culpa mía, por lo que me habría tocado pagar la reparación. Por suerte, antes de llamar al taller, recordé que efectivamente hacía un par de meses había intentado hacer una modificación a los intermitentes, concretamente esta de aquí, que en teoría hace que la iluminación ambiental de las puertas se encienda y se apague cuando ponemos los intermitentes. Como muchas otras modificaciones, esta en concreto no funciona en el nuevo ATK. El caso es que hice la modificación siguiendo todos los pasos, pero no funcionó. Normalmente cuando me encuentro en esta situación, devuelvo el parámetro modificado a su valor inicial, pero como aquí había tocado varios parámetros, decidí dejarlos tal cual. Pues esta configuración es la que provoca el comportamiento que yo pensaba que podía ser una avería. Por suerte, la aplicación de OBD11 guarda una historia de los pasos realizados. Como podéis ver aquí, tenemos para cada parámetro el valor inicial y el nuevo valor. Lo que hice fue deshacer todos esos cambios uno por uno y finalmente el problema se resolvió. Moraleja, ante cualquier funcionamiento anómalo del coche, antes de ir al taller intentad recordar las modificaciones que habéis hecho con OBD11, por si pudieran ser la causa del fallo. Y sobre todo, antes de hacer una modificación, aseguraros de que el vehículo tiene los componentes necesarios para la modificación. Recuerdo el caso de un seguidor, creo recordar que quería activar el reconocimiento de señales, pero no le funcionó. En lugar de deshacer los cambios, fue al taller para que le miraran por qué no funcionaba el reconocimiento de señales. Los mecánicos estuvieron investigando unas horas hasta descubrir que ese coche no tenía cámara, por lo que era materialmente imposible que el reconocimiento de señales funcionara. Lógicamente, el taller le quiso facturar el tiempo dedicado para el diagnóstico. Desconozco cómo acabó el asunto. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, si no sabéis lo que tocáis, mejor no toquéis nada. Nos vemos la semana que viene. Adiós.